Bueno, hoy vamos a ver refuerzo semántico, que lo vamos a utilizar bastante para comunicar en nuestras piezas para las redes, podemos llegar a utilizarlo mucho. Y bueno, se trata de la manipulación o la alteración de una palabra para reforzar su significado mediante la sustitución de alguno de sus caracteres. Puede ser la sustitución, como puede ser la sustracción o la manipulación de alguno de ellos, para que el significado de la palabra quede mucho más fortalecido, ¿no? Y bueno, este es un ejercicio que en realidad lo solemos hacer bastante de manera inconsciente, qué sé yo, si escribimos la palabra verano y a la O le hacemos unos rayitos de sol, es algo que como que lo hacemos medio naturalmente, pero bueno, podemos empezar a darle un poco más de intención, ¿no? A eso. Y bueno, el proceso creativo es muy similar al que se realiza para el diseño de logotipos. Vamos a ver ahora algunos ejemplos, los vamos a analizar y después vamos a hacer un trabajo práctico con esto. Veamos. Bueno, acá tenemos un primer ejemplo. Bueno, está en inglés, la palabra missing es desaparecido, y lo que vemos es que no hay un reemplazo de iconos, perdón, de caracteres por iconos, sino que simplemente hay una sustracción de las IES. Y ni siquiera están las IES completas sustraídas, sino que las astas, pero dejaron los puntos, ¿no? Que nos terminan de completar. Nosotros terminamos de completar la palabra, aunque no estén. Entonces, nada, la palabra sería desaparecido y están las IES desaparecidas, ¿no? Básicamente por ahí pasa el refuerzo semántico. Bueno, acá también tenemos una modificación, una alteración. No es exactamente un reemplazo, porque no es que se reemplazó la M por un camello, sino que se alteró un poco la M para que se parezca un poquito, tampoco está súper logrado, pero bueno, que se parezca un poco más a la silueta de un camello. Bueno, acá tampoco tenemos un reemplazo de iconos, lo que tenemos es una sustracción parcial de la palabra y una inclinación, ¿no? Tenemos la palabra Titanic y está levemente inclinada y sustraída como hundiéndose. Bueno, acá tenemos el texto en inglés que sería madre e hijo, donde vemos dentro de la O, que funcionaría como si fuese un vientre materno. La I o la ampersand, digamos que es el símbolo de I, está como un poquitito forzado, pero bueno, viene a suplantar al nene que está dentro del vientre. Y bueno, y la palabra child, que sería hijo o niño, dentro. Em, Acá tenemos otro ejemplo en el que no es un carácter el que se reemplaza, sino que son unos cuantos. Y bueno, nada, se trata de leer como si fuese una contraseña, reemplazando algunos caracteres por números, ¿no? Y por símbolos. Bueno, en este ejemplo vemos la palabra dividir, donde las IES son reemplazadas por el símbolo de división, ¿no? La barra inclinada. También está dividido por color, también, ¿no? El rojo nos divide, y podríamos interpretar también que están divididas las consonantes con las... Perdón, tengo bueno, acá, ahí está. Las consonantes con las vocales. Bueno, escaleras, este me parece que no requiere de mucho análisis. Pasamos a otro, este creo que tampoco. Algunos son muy
literales, digamos que no hace falta que tengamos que indagar mucho para poder interpretarlos. Reversa, acá también no hay un reemplazo de iconos, lo que hay es un espejamiento de un par de caracteres que nos hace ver la lectura de un lado y de otro, y nos genera esa ida y vuelta, ¿no? Bueno, este ejemplo está bueno, más que nada porque no son los caracteres, no están reemplazados por un icono, sino que el icono está formado por la contraforma que se genera entre dos caracteres, ¿no? Ahí vemos entre la R y la A se forma esa silueta de un pájaro al que hubo que ponerle ese punto para simular el ojo y poder reforzarlo aún más. Y el uso del color, ¿no? Es natural, se usa el verde y se usa en esos dos caracteres, para que prestemos atención y nos demos cuenta de que ahí es donde está el refuerzo. Porque muy probablemente, si esto fuese todo de un mismo color, podríamos haber leído la palabra natural y seguir de largo sin haber visto el pajarito que está en la contraforma. Bueno, esto vemos, bueno, cuidado dental, puede ser tranquilamente un logotipo, donde la A se modifica apenas para formar un icono de una muela, ¿no? Bueno, este lo voy a pasar de largo porque me da vergüenza. Bueno, acá también vemos cómo se modifica la H para generar el arco y la flecha. No hay tampoco mucho más que analizar. Bueno, la palabra sintético también vemos acá que se utiliza en la contraforma de la O, de la última O, que se la modifica apenitas para formar un tubo de ensayo, y bueno, y el tubo, la aplicación de color, también para enfatizar que es ahí donde está el refuerzo semántico, es ahí donde tenemos que estar prestando atención, y bueno, también obviamente simula algún tipo de líquido sintético, ¿no? Está bueno también en estos casos que analicemos todas las posibilidades que hay con esta misma idea, ¿no? Acá está aplicado en la contraforma de la O, pero podríamos tranquilamente haber sustituido una I por un tubo de ensayo, eh, y, y hubiese funcionado igual también, ¿no? Bueno, en este caso también tenemos la palabra pluma y la punta de una pluma, o una lapicera de esos tipo 303, formada en la contraforma de la M, agregándole, ¿no?, esa línea y ese circulito, nos genera ya ese icono, y el refuerzo en la M con el color azul, para que veamos que ese es el carácter que está intervenido, y además el color azul imitando un poco la tinta, ¿no?, con la que se escribe con la pluma. Bueno, acá vemos un ejemplo en el que vemos la importancia del color, como probablemente si viésemos la palabra de arriba toda en negro, con un montón de otras palabras, quizás no nos percatemos de la intervención que hay en la O. Pero bueno, cambiándole el color, ya es mucho más evidente la intención de quien hizo este diseño, ¿no? Bueno, esto también hay, tanto en el ejemplo del durazno como la cebolla, cuando la palabra es una cosa, un objeto, normalmente no tiene mucho más juego que reemplazarlo por un icono de ese objeto. Por lo tanto, es como bastante más aburrido interpretarlo. Cuando la palabra ya es más abstracta o tiene algún concepto, es mucho más interesante ver cómo se logra el refuerzo semántico. Acá simplemente es reemplazarlo a O por una cebolla morada y nada más. Bueno, acá también tenemos otro ejemplo que no me gusta, pero que
vemos que la palabra no es en sí un pato, como el pato que aparece en la contraforma que se genera entre la U y la A, sino que es una onomatopeya. Entonces tenemos el vínculo, por ahí no es tan directo, tampoco es nada imposible de interpretar. Pero bueno, también acá empezamos a ver, y tenemos que empezar a poner el ojo en si está bien resuelto desde lo gráfico. Cuando vemos que para generar esta contraforma, la A tiene un peso y una morfología que nada tiene que ver con el resto de los caracteres, vemos que bueno, no es un ejemplo bien resuelto. Funciona, pero no es algo que uno lo vea de uy, qué bien resuelto que está este refuerzo semántico. Bueno, acá un refuerzo en el que se reemplaza la J de la palabra jazz por un saxo, no hay mucho más que analizar. Acá no hay un reemplazo, sino que hay una exageración, ¿no? La U se agranda el tamaño de la U para generar esa ola de tsunami. Tenemos que ver siempre para qué estamos utilizando, para qué estamos haciendo esto, porque muchas veces pasa eso, que como refuerzo semántico funciona perfecto, pero después como texto empieza a ser más difícil su legibilidad o empieza a perder armonía, como en este caso. Entonces, lo ideal es que podamos generar un refuerzo semántico, eh, pero que mantenga una coherencia con el resto de las letras que componen el texto, ¿no? Bueno, acá tenemos el reemplazo de la I por un micrófono. Fíjense que un poco lo que hablábamos recién, está bastante bien integrado porque el tamaño del micrófono coincide bastante con el trazo del texto, ¿no? Como las astas tienen más o menos el mismo ancho que puede tener el micrófono, por lo tanto está bastante integrado, a pesar de que sea una fotografía y no sea un dibujo. Bueno, esto también lo hablábamos el otro día en clase, como todos los iconos tienen un grado de iconicidad, ¿no? El mayor grado de iconicidad es la fotografía, como en este caso, donde si yo quiero representar un micrófono, pongo una fotografía. De hecho, hay un mayor grado de iconicidad que sería el objeto en sí mismo. Si yo quiero representar un micrófono, te tendría que mostrar el micrófono con el mayor grado de iconicidad. A eso le sigue la fotografía, y de ahí se va sintetizando cada vez más hasta llegar al mayor grado de abstracción. Cuando nosotros hablamos de iconos, como puede ser el de Instagram, que es una cámara de fotos Polaroid hecha con, no es más que un círculo, un cuadrado con los ángulos redondeados y un puntito. O sea, es una síntesis máxima de una cámara de fotos Polaroid. Y eso sería como yendo a lo más abstracto, y es el menor grado de iconicidad. Y el mayor grado de iconicidad sería una cámara Polaroid real o una fotografía. Bueno, me fui un poco por las ramas con los grados de iconicidad, pero vamos a seguir con este ejemplo. Bueno, esta era una novela de hace unos años, no sé si se acuerdan. En este caso tenemos dos o tres cositas para analizar. Primero, el reemplazo de la T por esa daga, ¿no? O esa cuchilla o daga, bueno, no sé cómo lo quieran decir. Pero después tenemos como un segundo análisis, si queremos, es en la elección de las tipografías. Porque también vimos que por ahí mucho de lo que vimos antes, que en realidad la tipografía no está como muy pensada, digamos, como que han puesto una tipografía y le han reemplazado un icono y punto. En este caso, tenemos, si conocemos un poco que el texto de, no me acuerdo si era el Conde, ¿no? El Conde de Montecristo, me
Bueno, es un texto antiguísimo, y esta novela era una adaptación a los tiempos que corrían, que creo que serían hace 6, 7, 8 años. Eh, entonces, ahí tenemos como un contraste, ¿no? Entre la elección de la tipografía que está en la primera línea, Un amor, una venganza, que es una tipografía antigua y casi te diría que gótica. Fíjense que los, las líneas oblicuas son mucho más finas que las verticales, entonces casi que va por una tipografía gótica antigua, y Montecristo está escrito con una tipografía palo seco moderna. Entonces lo que vemos es eso, ¿no? Vemos que la obra del Conde de Montecristo, no estoy seguro si es el Conde, pero bueno, no importa, es un texto muy viejo, y esto es una adaptación moderna, por lo tanto tenemos esas dos tipografías conviviendo y el reemplazo de la T por la daga, ¿no? Y tenemos como distintas lecturas. Bueno, acá es un poco lo que hablábamos de cuando una palabra implica más un concepto, más que un objeto. Entonces, en este caso, el concepto de flexibilidad está dado por, bueno, esa curva, ¿no?, entre las dos L's. Siempre es un poco más interesante cuando se trata de un concepto que de una palabra, que el de un objeto, porque el objeto nos limita muchas veces a poner ese objeto como reemplazo de un carácter, o partes de ese objeto, o colores de ese objeto. Bueno, se simplifica demasiado o se reduce mucho la propuesta. Bueno, líquido, lo pasaría, no creo que hay mucho que analizar acá. Lo mismo que acá. Siempre fíjense que hay algunos, son muchos los que eligen utilizar las contraformas más que los caracteres para reemplazar. Bueno, esta está buena, no hay un reemplazo, simplemente hay una modificación, ¿no?, como una superposición entre dos caracteres. Eh, no me gusta el resultado, pero me parece que está bueno, creo que está piola. Bueno, desenchufado, donde se reemplaza la E por el enchufe, por sí, el macho, digamos, y la O por un tomacorrientes, ¿no? En este caso del imán, también reforzar la idea del magnetismo poniendo la I, el punto de la I en la N, o sea, ya totalmente fuera de lugar. El resultado desde lo estético no está muy bueno, pero conceptualmente está bien. Y después hay cosas que no entiendo, esa A que tiene, fíjense que los trazos no son regulares, no son todos iguales, o sea, hay algo medio raro ahí. Bueno, teatral, donde se reemplaza las A por esos haz de luz de los reflectores de teatro. También, si empezamos a ver, eh, está bien resuelto desde lo conceptual, está bien resuelto desde el refuerzo. Desde lo gráfico, quizás las dos A nos quedan con mucho peso y la legibilidad se empieza a perder un poquito. Lo mismo nos pasa acá con esta de terapia, donde la I es reemplazada por un paciente recostado en un diván. Pero bueno, como que ese espacio entre la letra P y la I eh, es como un poquito molesto. Funciona como refuerzo semántico, gráficamente quizás no está tan bien resuelto. Bueno, este también es de los que más me gustan, pero también hablábamos en la clase que también podría corregirse ciertas cosas, ¿no? Está reemplazada la G por dos globitos de diálogo. Está bien elegida también, a mi modo de ver, la fuente tipográfica, que es como que emula una máquina de escribir y donde se puede hacer una referencia a las cartas, ¿no? Entonces también el diálogo en herida de vuelta de cartas, por ahí ya es un poco, queda medio antiguo, pero puede llegar ahí por ese lado. Y
podría haberse emparentado un poquito más los filetes o los trazos de los globos de diálogo con los del texto, ¿no? Como para que quede un poquito más integrado. Bueno, acá también hablábamos el otro día en clase de que funciona esto como refuerzo, pero que a nuestro modo de ver estaba mal elegida la tipografía, porque se eligió una tipografía con serif donde la A tiene un vértice superior así como muy marcado. Se podría haber elegido una tipografía más redondeadita, donde la A sea curva, y generar mejor la forma del fantasma, y, y que no quede tan, no sé, este puede ser medio, puede fallar la interpretación en este caso. O sea, no falla porque está la palabra fantasma, pero no está bien resuelto. Bueno, este es el logo del auto Fiat Punto, donde la P es reemplazada por este icono de un conductor. Y también está la cabecita de este personaje, es un punto, y también es como una segunda lectura, ¿no? Bueno, acá la dimensión, donde no hay ningún reemplazo, ni ninguna sustracción, lo que hay es un cambio en la dirección de distintas partes del texto que generan un volumen y, bueno, nos refuerza la idea de dimensión, ¿no? Esto está para mí muy bien resuelto. Bueno, y en este caso, no es que se reemplaza un icono perdón, un carácter por un icono, sino que toda la palabra se adapta al icono, ¿no? Vemos em, bueno, eso, sí, no hay mucho más que analizar tampoco. Bueno, ya vimos uno que era igual de reversa. Acá también, simplemente aplicando un desenfoque y un poco de movimiento, podemos hacer un refuerzo de la palabra terremoto. Y bueno, esto es un poco lo que hicimos en la clase de ayer, y que estaría bueno que lo puedan hacer ustedes en su casa. Lo que hicimos ayer fue tomar algunas de estas palabras, ¿no? Ayer tomamos la palabra diversión, y empezamos a escribir en una columna todo el repertorio conceptual que se desprende de esa palabra, y después todo el repertorio formal. ¿A qué me refiero con el repertorio conceptual? Eh, Vamos a escribir en esa columna todas las palabras que asociemos a la palabra diversión, y que no necesariamente eh, eh, sean algo concreto. Normalmente lo conceptual tiene que ampliar nuestro universo, para después sí ir a buscar dentro del repertorio formal qué imágenes nos permiten representar el concepto de diversión y todos los conceptos asociados que vamos a buscar ahora. A ver, lo voy a hacer un poquito más claro. En repertorio conceptual vamos a anotar en una columna todos los conceptos asociados a la palabra diversión. Entonces vamos a poner alegría, por ejemplo, amistad, fiesta, juego, bueno, no me acuerdo bien todos los que fuimos poniendo, pero bueno, vamos poniendo todos conceptos asociados a la palabra diversión.